Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, mis amigos en esta hora, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Les damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da cada día para hablar de sus santas y benditas palabras. En esta ocasión voy a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Y voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y habrá reinos contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bendecido sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es clara. Bendito sea Dios. Y nos habla claramente de estos acontecimientos, de estas señales que pidieron los discípulos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos le pidieron al Señor señales de su venida, señales del fin del mundo, señales de los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo comenzó a decirle a los discípulos las cosas que iban a acontecer en los tiempos del fin, en los tiempos que ya el Señor esté para venir a levantar a su pueblo. Y también el Señor pues les hablaba de las cosas aquí, también acontecimientos que se iban a cumplir en los discípulos, como son, dice, que se iban a entregar unos a otros. Bendito sea Dios. Que muchos iban a tropezar, gloria a Dios, y muchos falsos profetas se iban a levantar. Y les dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, pues el amor de muchos se enfriará. Hoy en día el amor de muchos se ha enfriado, porque es que la maldad ha llegado hasta la presencia de Dios, como en los tiempos de Noé, que dice la palabra del Señor que el pecado llegó hasta la presencia de Dios, por cuanto Dios determinó terminar el mundo de aquel entonces. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero hoy en día la maldad ha aumentado y sigue aumentando en la tierra. Y todas estas señales que vemos, como son terremotos en diferentes lugares, peste, hambre, enfermedades, todas estas cosas, todo esto lo estamos viendo que se cumple cada día. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados con el Señor. Preparar nuestras vidas con Dios cada día. Bendito sea el nombre del Señor, porque los tiempos vienen de mal en peor. Y esto es bíblico. Estas son las señales que dijo el Señor que iban a acontecer antes de su venida. Que dice el Señor que cuando nosotros estemos viendo todas estas cosas, que conozcamos que está cerca a la puerta. A veces comenzamos a comparar los tiempos. No, porque antes las cosas no eran así, antes la gente era así, antes confiaba, antes no había tanto problema, antes no había tanta situación, antes no había esta delincuencia, todas estas cosas. Claro, es que los tiempos vienen de generación en generación, y en aquellos tiempos no existía nada de estas cosas que
dijo el Señor que iban a existir ahora. Todo esto que estamos viendo era para estos tiempos, para los tiempos del fin, para los tiempos finales de esta humanidad. Bendito sea Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice aquí en el versículo 14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dice, el que persevere, en el versículo 3 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué el que persevera hasta el fin es que va a ser salvo? Porque lamentablemente, y es un error, muchas personas cuando ve las situaciones, cuando ve los problemas, cuando ve las dificultades, a veces cuando tiene muchas pruebas en sus hogares, en el trabajo, en la casa, donde sea, optan por volver atrás, por dejar al Señor, por descarriarse, por dejar el evangelio, por olvidarse de todas las cosas de Dios, por desanimarse, y es un muy grave error. ¿Por qué? Porque hay que perseverar en los caminos del Señor. Porque dice el Señor, en una ocasión cuando el Señor pues les estaba hablando a la multitud, gloria a Dios, y era cuando el Señor hablaba específicamente de la parábola, que Él era el pan que había descendido del cielo, que el que bebiere su sangre y comiere de ese pan, bendito sea Dios, pues tendrá vida eterna, no vería muerte. El Señor hablaba de esas cosas físicas, pero hablando de Él en lo espiritual, de la muerte que iba a padecer. Y dice que mucha gente se molestaron y comenzaron a irse. Y le dijeron los discípulos, maestro, pero duras son estas palabras, ¿quién la puede oír? Él le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, si nosotros cuando vemos la maldad que se ha aumentado en la tierra, gloria a Dios, y vemos estas cosas y volvemos atrás, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si lo dijo el Señor, que todas estas cosas iban a acontecer. Por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que escudriñar a la Biblia. No solamente leer la Biblia en el momentito que va al culto, no es así. Hay que estar escudriñando la palabra del Señor para uno saber y conocer estas cosas, para cuando veamos tal o cual acontecimiento, que nos afirmemos más en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver aquí ¿qué nos dice? En el segundo libro de Pedro, bendito sea el nombre del Señor. Segundo libro de Pedro, también en el capítulo 3, del versículo 3 en adelante, habla el Señor de estas cosas y de muchas cosas más. Habla de que iban a verse en estos tiempos del fin. Dice que vendrán muchos burladores, andando según su propia concupiscencia, burlándose del pueblo de Dios, burlándose de la profecía, burlándose de todo estos acontecimientos. Pero ¿qué nos dice? Nos sigue diciendo la palabra del Señor, que nosotros no podemos volver atrás por esto, sino que tenemos que permanecer firmes en los caminos del Señor. Y cuando veamos todas estas cosas, dice más adelante, conocen que está cerca a la puerta, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces el Señor dejó todas estas cosas escritas. ¿Para qué? Para que si nosotros la leemos la palabra del Señor, estemos apercibidos. Y cuando veamos las situaciones que se presentan a veces en nuestras vidas o en la humanidad como la vemos hoy en día, ¿qué nos manda el Señor? Clamar, orar, gloria a Dios, y pedirle al Señor por las naciones, porque el mismo Señor lo dice, orar por los que están en eminencia, orar por la nación, orar por los gobernantes, orar por todo. Eso es que tenemos que hacer nosotros, el pueblo de Dios, no volver atrás. Si tú te sientes un poquitito medio débil en el Señor o frío, caliéntate en el Señor. Si te ha pasado alguna situación, no vuelvas atrás, sino afírmate más en el Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. No que ninguna persona vuelva atrás, sino que nos afirmemos, porque la venida del Señor está muy cerca. Cristo viene pronto. Las cosas vendrán de mal en peor. No espere nadie que van a mejorar, porque dijo el Señor que son principios de dolores. Bendito sea Dios, lo que estamos viendo en el mundo. Así que afirmémonos más en el Señor y sigamos esperando en Él, porque Cristo viene pronto. Bendito sea Dios. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde a todos mis hermanos y mis amigos, y hasta la próxima.